Microsoft acaba de caer y el mercado está completamente dividido. Hay analistas que siguen viendo un precio objetivo muy por encima del nivel actual y otros que creen que el potencial de la acción ya está prácticamente descontado. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones y oportunidades de inversión. Y en este video vamos a poner esos precios objetivos de Microsoft contra la realidad. Vamos a revisar por qué cayó la acción, qué dicen sus últimos resultados, qué nos muestra el gráfico y cómo está su evaluación hoy. Para responder una sola pregunta: ¿Microsoft está barata al precio actual o el mercado nos está enviando una señal de alerta? Microsoft cayó con fuerza esta semana y lo interesante es que la caída no vino por malos resultados, sino por expectativas. Por un lado, algunos analistas ajustaron sus recomendaciones y fueron más cautelosos con la acción, principalmente porque el mercado ya había descontado un escenario muy optimista para el crecimiento de la inteligencia artificial y de Azure. Ahora bien, cuando uno revisa los últimos resultados de la empresa, el contraste es claro. En su reporte más reciente, Microsoft presentó ingresos de 81.300 millones, un crecimiento del 17% año tras año, con un crecimiento aún mayor en utilidades e ingresos operativos. El negocio de Microsoft Cloud superó por primera vez los 50.000 millones de dólares en ingresos trimestrales, creciendo un 26%, mientras Azure y otros servicios de cloud crecieron un 39%. Estos números no reflejan una empresa en problemas, sino una compañía que sigue expandiéndose a doble dígito. Microsoft venía cotizando con un nivel de optimismo muy alto, especialmente por la narrativa de la IA y el cloud. En ese escenario, el mercado se vuelve mucho más sensible a cualquier ajuste en las expectativas, incluso cuando los resultados siguen siendo sólidos. Más que los resultados actuales, lo que generó preocupación fue la lectura hacia adelante. Algunos analistas empezaron a cuestionar hasta qué punto Azure y la IA pueden seguir sorprendiendo al mismo ritmo. Con esto claro, ahora la pregunta es: ¿qué está descontando el precio? ¿Y qué nos dice el gráfico hoy? Antes de pasar con el gráfico, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Eso ayuda muchísimo al canal. En el gráfico, Microsoft cotiza alrededor de los $400, acumulando una caída cercana al 17% en lo que va del año. A nivel de estructura, Microsoft venía moviéndose dentro de un canal alcista, bien definido durante los últimos años, y la corrección reciente la ha llevado directamente a la parte baja de ese canal. Si miramos los niveles claves, la zona de los $400 es un soporte psicológico muy importante y además coincide con un área donde anteriormente el precio ya había reaccionado. Aquí es donde empieza a aparecer demanda y eso es relevante porque el mercado está probando hasta dónde está dispuesto a defender el precio. Justo por debajo, el siguiente soporte importante está en la zona cercana de los $388, que coincide con la media móvil de largo plazo, una referencia que muchos inversionistas institucionales siguen de cerca. En el corto plazo, el precio ya perdió la media de 50 sesiones y está intentando estabilizarse. Esto nos dice que el impulso alcista se enfrió, pero no necesariamente que la tendencia a largo plazo está rota. Mientras Microsoft se mantenga por encima del rango de los $380 a $390, el escenario sigue siendo el de una corrección dentro de una tendencia mayor, no el de un cambio estructural. Otro punto a vigilar es el RSI. En el gráfico vemos que el RSI cayó a niveles cercanos a sobreventa, lo que indica que la presión vendedora fue fuerte y rápida. Históricamente, cuando Microsoft entra en esta zona, suele darse al menos un rebote técnico o una fase de consolidación antes de definir el siguiente movimiento. Ahora, mirando el gráfico desde el lado del potencial, el nivel realmente importante a vigilar está alrededor de los $470, que es donde el precio encontró rechazo claro en la caída reciente.
Para que Microsoft vuelva a mostrar un sesgo más constructivo, no basta con un rebote puntual. El precio tendría que recuperar esa zona y sostenerse por encima de ella. Y con el precio moviéndose entre un soporte clave y una resistencia clara en los $470, ahora el punto central del análisis es ver el precio objetivo que le brindan los analistas. Antes de pasar con este punto, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. Ahora llevemos todo al terreno del precio objetivo y la evaluación, porque aquí es donde el mercado pone números concretos. Según Morningstar, Microsoft tiene una calificación alta en calidad del negocio, con un foso económico ancho y una estimación de valor razonable alrededor de los $600 por acción. Esto implica un potencial significativo frente al precio actual, pero es importante entender que Morningstar trabaja con escenarios de largo plazo y asume que Microsoft seguirá ejecutándose bien en el cloud, software empresarial e inteligencia artificial. Si miramos ahora el consenso de analistas, el mensaje es bastante consistente. La gran mayoría mantiene recomendación de compra, con un precio objetivo promedio cercano a los $597, lo que representa un upside relevante desde los precios actuales. El PER actual ronda niveles cercanos a las 25 veces por debajo de su promedio reciente y el múltiplo de flujo de caja también se ha comprimido. Esto no convierte a la acción en barata en términos absolutos, pero sí reduce el riesgo de pagar valuaciones extremas, siempre y cuando el crecimiento proyectado se mantenga. Con esto sobre la mesa, el mercado parece estar descontando un escenario más prudente en el corto plazo, mientras que analistas y modelos de evaluación siguen viendo valor si Microsoft logra sostener su crecimiento y defender sus márgenes. Ahora respondamos la pregunta del video: ¿Microsoft está barata hoy? En términos estrictos de evaluación histórica, no es una acción barata. Sin embargo, tras la corrección, el precio ya descuenta un escenario más prudente y se acerca a niveles más razonables frente a su calidad de negocio. Para un inversionista de largo plazo, estos niveles pueden ser atractivos si acepta volatilidad en el corto plazo. Y como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.